¿Sabe usted, yo no lo sé bien a bien, lo que es esto de las células madres? Hace 2 años y 6 meses, la vida de Caridad de 9 años se apagaba. El diagnóstico fue una leucemia aguda linfoblástica. Los padres de Caridad nunca imaginaron que la cura de su hija estaba en la sangre de un cordón umbilical. La única alternativa para que mi hija viviera era el trasplante, pero el trasplante por cordón umbilical. En los últimos años, los científicos descubrieron que el cordón umbilical es una fuente muy rica de células madre, células que tienen la capacidad de transformarse en otro tipo de células, como las de cerebro, corazón, huesos, músculos y piel. Se pueden obtener de varias fuentes. Una de las fuentes es la propia médula ósea. La otra es la sangre placentaria, es decir, el cordón umbilical. Hace un mes en España, un grupo de médicos implantó células madre de médula ósea en el corazón a una persona que había sufrido un infarto. Ahí las células madre se convirtieron en músculo cardíaco. El paciente se recuperó, pero aún no se puede cantar victoria. Lo que es un hecho es que el uso de células madre tiene un amplio futuro, promisorio, en la lucha contra enfermedades incurables. Se están utilizando, por ejemplo, en leucemias, por hablar de hemopatías malignas, leucemias, linfomas, en fase de una promisoria o fase de investigación, pero están enfermedades nuevas. Obviamente son, por ejemplo, el Alzheimer, como enfermedades artritis reumatoide, el lupus. Patricia Betaza, Noticieros Televisa. Le ha informado usted que los científicos están explorando las propiedades terapéuticas de las llamadas células madres. Esta noche le voy a mostrar cómo se obtienen, cómo se preservan, para qué sirven, porque estas células madres al fin pueden darle un vuelco a la salud de la humanidad. Hoy todavía se desecha por millones. Es el cordón umbilical, una fuente rica de células madre o células primitivas utilizadas en el combate de enfermedades como la leucemia y en un futuro contra otro tipo de cánceres, diabetes, Alzheimer y Parkinson. Hoy es posible conservar estas células del cordón. Es la criopreservación. La sangre se obtiene en los primeros 15 minutos en que el bebé nace. La madre y el producto tienen que estar sanos. Prácticamente no se toca ni a la mamá ni al producto. Es en el cordón umbilical, el cual ya cuando se ha ligado, se ha cortado, se ha separado al bebé. Se toma el cordón y con una jeringa se extrae la sangre. Hay productos pequeños que hacen un cordón muy delgadito, ¿verdad? Hay productos que no han tenido un desarrollo adecuado, que tienen retraso en el crecimiento, que tienen placentas muy pequeñas, en las cuales la obtención de estas células va a ser limitada. La sangre se lleva a un laboratorio donde se analiza y se esteriliza. Después comienza el proceso para separar las células madre. Cuando esto ocurre, las células se guardan en un tanque con nitrógeno líquido a temperaturas de 196 grados bajo cero. La ventaja del cordón umbilical frente a otras fuentes de células madre es que estas se pueden almacenar por años. Una ventaja más que tiene el cordón sobre la médula ósea es que hay mayor tolerancia a incompatibilidades. Gracias a la crioconservación de células del cordón umbilical, Camila pudo curarse de una leucemia. Nadie en su familia era compatible para donarle células de la médula ósea. Las de cordón umbilical fueron su última opción. No tenía ni que dudarlo, era lo único que yo tenía, esa alternativa, en el caso de la leucemia de ella. En el mundo existen bancos altruistas de células madre. En México se constituyó el de médula ósea y cordón umbilical o Donormo. Les seguiremos informando esto. Aquí le he informado también que las células madres son usadas contra enfermedades como la leucemia. En México ya hay empresas privadas especializadas en esto, el manejo y la conservación de las células madres. Todo comenzó con una sola célula que 9 meses y billones de divisiones después se transformó en la compleja forma de vida que es el ser humano. Si nos basamos en las previsiones de los investigadores, las próximas generaciones vivirán un futuro que parecerá salido de una película de ciencia ficción. Un mundo en el que la medicina será capaz de regenerar nuestros cuerpos. Y la clave para la regeneración está en algo microscópico, tan poderoso como polémico: la célula madre.
Creo que la mejor analogía para empezar a entender lo que sería la célula madre es pensar en un juego de naipes. Puedes decir que tienes un comodín que es especial, que sirve en cualquier lugar, en cualquier canasta. Ese sería la célula madre embrionaria. Esa célula que puede dar origen a los 200 tipos de células que componen nuestro organismo. En los años 80 comenzó a trabajarse con células madre embrionarias. Existe una gran expectativa en esas células como pieza de reposición para tratar de enfermedades, traumas y hasta el mismo envejecimiento. Pero los científicos aún tienen un gran desafío por delante. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo entiende la célula que tiene que ser célula hueso, que tiene que ser sangre, que tiene que ser célula nerviosa? No lo sabemos, y eso es lo que queremos entender. Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000. Hay varios grupos de investigación en el mundo que están intentando desarrollar combinaciones o recetas para diferenciar una célula madre que puede transformar cualquier tejido en un tejido celular específico. Porque una vez que se inyecta la célula madre al organismo, esta puede transformarse en un tejido diferente al que tú quieres. Imagina que deseas que se transforme en un músculo y la célula lo hace en un hueso. Sería un desastre, ¿no? Y la otra preocupación, principalmente con las células madre embrionarias, es que pueden convertirse en un tumor. Es por eso que miles de investigadores en todo el mundo exploran otra posibilidad: las células madre adultas. Durante el desarrollo en la edad adulta, aún hay células madre en varias regiones del cuerpo. Dentro de los llamados huesos largos está la médula ósea. En ella existen células madre que serán capaces de formar células de la sangre. Mientras que las células embrionarias logran hacer todos los tejidos, las células madre adultas son mucho más limitadas. Estas pueden hacer algunos tejidos, pero no todos. Aún con limitaciones, las células madre adultas pueden ser la solución para casos que hasta hoy son incurables, como las enfermedades degenerativas. Apenas él comenzó a caminar, percibí que se caía mucho. Tenía una forma diferente de caminar. Yo era un niño diferente al lado de los otros. Los otros niños corrían, saltaban, y yo no podía hacer lo mismo. Ítalo sufre de distrofia muscular, una enfermedad sin cura conocida. Un error en su ADN hace que el cuerpo no produzca distrofina, una proteína esencial para el tono muscular. Con el correr del tiempo, el enfermo comienza a perder músculos. Hola. Hola, Ítalo, ¿cómo estás? En San Pablo, en el mayor centro de estudios de enfermedades genéticas de América Latina, Ítalo fue diagnosticado a los 5 años de edad. Y aquí es donde la genetista Mayana Satz lucha hace más de 30 años contra la distrofia muscular. De pronto vislumbré en las células madre la posibilidad de tener un tratamiento, de sustituir un músculo defectuoso, de sustituir las células nerviosas que se están degenerando y tratar esas enfermedades. Y en las enfermedades genéticas, si tienes un defecto genético en las células, no sirve que se regeneren esas células y que continúen defectuosas. Necesitamos de fuentes externas de células madre. El equipo de la doctora Mayana Satz es uno de los más avanzados del mundo. Descubrieron que la cura puede estar en una de las partes menos deseadas de nuestro cuerpo, la grasa. La célula de grasa es una célula muy buena porque es de fácil acceso. Las personas se hacen lipoaspiración y la grasa va a la basura. Pero lo que nosotros estamos viendo es que esas células pueden tener más potencial para formar un músculo. Al hacer ejercicio, las células madre de grasa son las que se convierten en músculo. Tal vez estas células ya tengan esa memoria de volverse músculo y, además, cuando las dejas en cultivo, muchas veces se transforman en células musculares. En el Centro de Estudios del Genoma Humano, la grasa se prepara para extraer las preciosas células madre. El material es para pacientes muy especiales. Se crían linajes de ratones con distrofia muscular para que los investigadores puedan probar si la técnica es segura. Y en lugar de ser inyectados directamente en el músculo, los investigadores envían las células por vía sanguínea.
Nuestra expectativa es que las células, una vez inyectadas, sepan que deben dirigirse al músculo. ¿Por qué eso? Porque el músculo distrófico se está degenerando. Entonces, él manda una señal diciendo, bien, ayuda. Sí, vengan a mí porque necesito ayuda. Bien, tenemos 7 ratones. Para Ítalo, esa es la esperanza de que un nuevo tratamiento pueda aparecer en los próximos años. Entonces, Ítalo, esa experiencia que tuvimos fue con esos ratones. Son ratones que tienen un tipo de debilidad más en las patas delanteras. Tenemos 7 ratones de esos en los cuales inyectamos las células que fueron extraídas del tejido adiposo. Durante 9 meses, los animales recibieron aplicaciones de células madre humanas. Al final del experimento, los resultados fueron sorprendentes. Observa el video. ¿Qué sucede? Este es el ratón que no fue inyectado, ¿sí? Nosotros hacemos varias pruebas. Una de ellas es dejarlo suspendido en la cuerda para ver cuánto tiempo logra mantenerse sin caer, recordando que tiene una debilidad en las patas, principalmente delanteras. Y en el tronco también. Entonces observa lo que sucede. Ya tiene dificultad. Sí. ¿Ya viste que cayó, verdad? Sí. Ahora mira el que fue inyectado. Enseguida pudo subirse, se soltó, pero lo logró. Pero fue al observar el músculo de los animales en el microscopio cuando la científica tuvo la certeza de estar en el camino correcto. Observamos que las células llegaron hasta el músculo y formaron proteínas humanas de músculo. Pudimos ver eso porque tenemos anticuerpos. Son marcadores que solo marcan proteínas musculares humanas. Una es la distrofina, es fundamental para el músculo. Y encontramos distrofina humana en esos músculos. Cerca del 50% de las fibras que analizamos tenían células humanas. Para la investigadora, las pruebas con humanos están cada vez más cerca. Pero ahora queremos probar nuevas células madre. Estamos probando células madre de cordón umbilical, pero aún no sabemos cuál de ellas es mejor para regenerar el músculo. Sí. Hasta ahora, las del tejido adiposo están ganando. Aparentemente son las mejores. Sin embargo, necesitamos tener esa certeza antes de comenzar a inyectarlas en los pacientes. Si realmente concluimos que la célula del tejido adiposo es la mejor, entonces tu madre sería la candidata, ¿sí? Para extraer células para donarte. ¡Qué bien! Una cosa es aplicar las células en el ratón, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo cree usted que van a demorar esas investigaciones? Bueno, yo creo que si todo sale bien, tal vez dentro de 2 o 3 años podamos comenzar a probarlo en pacientes. A probarlo en pacientes, sí. Bien. Mientras Ítalo espera el avance de la ciencia, la vida de otras personas ya está cambiando radicalmente gracias a las células madre. En el Instituto del Corazón en San Pablo, el mayor centro especializado en cardiología de América Latina, la revolución de las células madre ya comenzó. Aquí el investigador José Eduardo Krieger y el cirujano Luis Enrique Goudak se unieron para cambiar el destino de pacientes antes incurables. Ya hace algunos años, cuando la terapia celular comenzó a aparecer como una posibilidad, como una estrategia nueva e inédita en cardiología, nosotros nos decidimos a estudiar una condición dentro de la cardiología en particular, que son los pacientes con obstrucciones crónicas de las arterias del corazón, para los cuales el tratamiento convencional actualmente implica la desobstrucción de la arteria a través de un catéter, lo que se llama angioplastia, y también para algunos casos seleccionados la clásica y convencional cirugía de puentes de safena. Marco Antonio es uno de esos pacientes. Con 51 años, ya pasó por 7 cirugías para desobstruir su corazón. Hace algunos años,
La opción era mirar al paciente y decirle, lo lamento, pero no hay nada más que podamos hacer por usted, señor o señora, si no continúa tomando sus medicamentos. Y la solución estaba en las células madre del propio paciente. Todos nosotros, cuando nacemos, tenemos médula ósea dentro de todos nuestros huesos. En la edad de este paciente, la mayor cantidad de células madre y de médula ósea está aquí en la cadera. Ese material lo llevaremos al laboratorio. Allí vamos a procesarlo, a transformarlo y luego a devolverlo en una cantidad mucho menor que esa. En verdad, aquí hay 100 mililitros y lo reduciremos a 5 mililitros. En el laboratorio, las células se separan del resto de los materiales. Parece un concentrado de una sustancia amorfa, pero en realidad son millones de células las que están aquí. Mientras tanto, en el quirófano comienza otro proceso. Carga. Bien. ¿Listo? Está cargado. Nosotros propusimos la combinación de la llamada revascularización transmiocárdica láser con la terapia celular. Esa técnica quirúrgica incluye la aplicación de los rayos láser directamente en el músculo cardíaco, creando canales de comunicación entre el interior del ventrículo del corazón y el músculo cardíaco. Esos rayos láser provocan un aumento de nuevos vasos sanguíneos. Inmediatamente, las células madres se inyectan alrededor del canal abierto por el láser. Los científicos creen que estas pueden acelerar la reconstrucción de vasos. En esa investigación, solamente la mitad de los pacientes recibirá las células. Los pacientes son separados aleatoriamente en dos grupos. Todos los pacientes reciben la revascularización por el rayo láser y la mitad de esos pacientes va a recibir células madre. La otra mitad recibirá una solución que no contiene células madre, a la que llamamos solución control, algo parecido al suero fisiológico. Después de cierto tiempo de seguimiento, esos pacientes son sometidos a las mismas pruebas y allí analizamos si hay diferencia entre los grupos. No fue motivada ni causada por el láser. Entonces fue motivada, y es lo que inferimos, por el uso de células. El riguroso FDA, el Food and Drug Administration, órgano responsable de autorizar el uso de nuevos tratamientos en Estados Unidos, aprobó en 2010 la primera prueba usando células madres embrionarias en seres humanos. Por primera vez, investigadores y médicos lograron que pacientes recién diagnosticados con diabetes tipo 1 dejaran de tomar insulina. Un investigador japonés, Shinya Yamanaka, logró reprogramar células adultas, células de la piel, en células con características de células madre embrionarias. Esas células se llaman células madre de pluripotencia inducida y son conocidas como IPS. La nueva técnica permite que una simple célula de la piel pueda transformarse en grasa, músculo o hasta en una neurona. Pero para que las células pluripotentes sean usadas en tratamientos, aún existe un gran obstáculo. Para producirlas, los científicos necesitan usar un virus. Para hacer la reprogramación se usa un virus, y ese virus se inserta en el genoma, en el material genético de aquella célula en lugares que no son previsibles. Pero ya hay investigadores que están tratando de no utilizar más el virus, no utilizar más estrategias que dependan del virus, sino que la reprogramación sea a partir de proteínas. Si la ciencia supera ese desafío, la revolución de las células madre ganará una dimensión aún más importante. Se puede pensar en diferentes y varios panoramas.
Uno de ellos tal vez sea el más inmediato, usar la célula madre no como una pieza de reposición, sino como una pieza de comparación con el individuo, con el paciente. Entonces se puede tomar una célula de la piel de ese paciente, reprogramar esa célula, transformar esa célula en una neurona y estudiar, por ejemplo, una enfermedad como esclerosis lateral amiotrófica o Parkinson. No se puede tomar una muestra del cerebro de la persona para ver lo que está sucediendo. Pero puedo tomar una célula de esa persona, derivar linajes que correspondan a los que existen en esa persona. Y allí sí puedo estudiar mejor qué es lo que estamos haciendo mal, cómo corregir estrategias tanto de terapia génica como drogas, probar agentes farmacológicos. Y lo que estarás haciendo en verdad es tomar la información del paciente, pero en otro contexto, el del interior del cuerpo de ese paciente. Lo tomamos de la piel y lo transformamos, por ejemplo, en el corazón. Científicos en todo el mundo ya visualizaron el día en que filas de trasplantes serán una escena del pasado. Imagino, por ejemplo, que en un futuro, cuando se necesite un trasplante de corazón, ¿qué hago? Quito tu corazón, mantengo solo el marco, se coloca uno artificial por un tiempo y ahí vamos a poder regenerar todos los tejidos del corazón y reimplantar uno prácticamente nuevo que esté en perfecto estado. Un día podremos hacer eso con varios órganos. Equipos en Estados Unidos y Europa ya obtienen los primeros resultados. A partir de células de origen animal, están construyendo en laboratorios órganos enteros como un pulmón o un corazón. Si piensas, siempre la biología estará superando los límites del conocimiento y siempre la sociedad tendrá que lidiar con ese avance y discutir si es bueno o malo para la sociedad. ¿Existen entonces las implicaciones, por ejemplo, de países que permitieron su utilización o no? Y ese es un problema que empieza a envolver no solo aspectos religiosos, sino también culturales. Yo creo que estamos viviendo un momento que tal vez tenga una semejanza con lo que fue la aparición de los antibióticos en la primera mitad del siglo XX. Tal vez dentro de unos años la muerte sea equivalente a una enfermedad que podrá ser evitada o por lo menos podremos prolongar bastante la expectativa de vida. La idea de hecho es que estaremos desafiando los límites del ser humano a partir del uso de células madre, a partir de la reposición de tejidos que se pierden por traumas, por accidentes, por enfermedades y también, ¿por qué no?, por el envejecimiento.
deliver